Buscando la verdad, tenemos previsto iniciar los diálogos en la revista de Opinión Democracia, un tema vinculado con la seguridad y la violencia que continúan presentes en nuestro país. Y a propósito, hay que decirlo, hay nuevas herramientas legales que están en plena vigencia. El año pasado se aprobó la ley para el uso legítimo de la fuerza. Este año se aprobó la ley de personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y hace pocos días, el 1 de junio, la semana anterior, el gobierno anunció la puesta en vigencia del reglamento a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, instrumento legal resultado de un trabajo técnico coordinado entre el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema Penitenciario y Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Y sobre este reglamento que ha habido algunas observaciones que permite aplicar a plenitud la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza. Hay algunos puntos que son fundamentales y que, insisto, han sido observados, pero que constan en el reglamento. Uno de ellos, el permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación a los miembros de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. ¿Cómo se debe enfrentar la materialización del delito? Según el reglamento, se entenderá como materialización del acto ilícito a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma a los servidores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria o a terceras personas. También se establece la legitimidad del uso de la fuerza según el reglamento. Los servidores de estas entidades que en cumplimiento de su misión constitucional y deber legal causen lesión, daño o muerte a otra persona no serán aprehendidos ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, entre otros puntos. Queremos saludar al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, columnista de Diario El Universo. Coronel Molina, ¿cómo enfrentar en esta nueva fase con estos instrumentos jurídicos, como es la ley del uso legítimo de la fuerza, al igual que el reglamento aprobado y puesto en vigencia la semana anterior? Muy buen día, coronel Molina. Un cordial saludo a toda esa amable audiencia de este importante medio y a ti en especial, Miguel. Era importante no solamente el equipo de armamento y la misión a las instituciones de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía, y también al Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, porque están autorizados estas tres instituciones del Estado al uso y porte de armas, y de manera que era importantísimo no solamente la ley que permite el uso progresivo de las armas, sino su reglamento que a través del decreto 755 del 1 de marzo 2023 emitió el señor presidente de la República. Eso le da más confianza, le da más seguridad, y diría yo que el servidor público, ya sean militares y policías y cuerpo de vigilancia penitenciaria, se sienten protegidos, porque desgraciadamente tenemos casos emblemáticos. Ahí tenemos una centena de policías, especialmente militares, que están procesados por haber dado cumplimiento a su misión. El caso más emblemático tenemos del sargento Santiago Olmedo, que fue sentenciado a 3 años 4 meses por abatir a 2 delincuentes que le estaban robando a un menor de edad, y ni siquiera, obedecieron a la voz de que se detengan. De manera que este es un caso emblemático, y obviamente
quienes tenían que cumplir su deber estaban prácticamente en la indefensión. Este momento, repito, se sienten con más tranquilidad, protegidos, porque hay un instrumento legal que le permite. Tampoco vale la pena aclarar a nuestra amable audiencia y al país que no es que las Fuerzas Armadas y policías van a salir y, como decía mi general Moncayo, van a dar bala a troche y moche. Hay justamente una disposición emanada en justamente estas leyes, el uso progresivo de la fuerza. Es decir, desde si se enfrentan a un grupo, digamos, de manifestantes belicosos con armas, incluso como ha sucedido ya, artesanales, si bien es cierto, la presencia de la fuerza militar y policial es importante, está dentro del uso progresivo, la verbalización para disuadir a estas fuerzas, que tengan una actitud pacífica como debe ser, pero si eso no sucede, hay el uso progresivo que incluso autoriza el uso de armas letales, si es que las circunstancias obligan a eso. El coronel Molina, es decir, este reglamento viene a facilitar la actuación y a garantizar del concepto que había la fuerza pública, es decir, policías, fuerzas armadas y también miembros del sistema penitenciario o de otros sectores que tienen autorización del uso de las armas. Justamente era la parte, digamos, importante que debía, digamos, ya señalar, porque infelizmente, miren, en nuestra ex asamblea de ingrata recordación, se pasaban meses y años para emitir una ley, de manera que eso era angustiante, y ahí tenemos pues los resultados, que incluso yo creo que el policía militar, al no tener esta garantía, incluso si es procesado, tiene que la fuerza garantizarle la defensa, si es que en cualquier circunstancia que haya sobrepasado los límites que están justamente establecidos en la ley y el reglamento, bueno, tendrá que ser procesado, pero aún así, este elemento militar o policial no puede ir pues a la cárcel donde están pues justamente a quienes combatió, pues. Ese, por ejemplo, es una garantía, es decir, que la fuerza establezca la defensa del policía o militar, y que esto pues también esto le da tranquilidad, porque lo que conocemos es que el pobre policía o militar tenía que conseguir abogados de su bolsillo y defenderse, y además no puede este momento. ¿Qué pasaba? Ese momento o iba preso directamente con prisión preventiva o simplemente salía de la institución militar y policial. Esto le da una garantía para que pueda defenderse el policía o militar, digamos, no detenido, y luego que la institución le dé, digamos, las garantías para que tenga un proceso justo, como tiene que ser. De manera que yo creo que era importantísimo, porque desgraciadamente aquí en este país, por ejemplo, vale la pena aprovechar, Miguel, que había el manual de derecho de operaciones militares, que vale la pena que conozcan que este manual fue publicado justamente el 11 de septiembre de 2014, cuya ministra de Defensa era María Fernández Espinosa. ¿Y qué decía ese instrumento? Decía, señores, el Estado debe desplegar las actividades con la firmeza y la contundencia adecuadas para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían el principio democrático frente a quienes no tienen intención de respetar los derechos de las personas y no están dispuestos con los medios pacíficos disponibles. El uso de la fuerza
es obligatoria. Y aquí en este manual establecía 4 niveles, ¿no? Donde permitía en el 4º nivel el uso letal de la fuerza. Nadie dijo nada, ni derechos humanos, ni defensor del pueblo, cuando estuvo vigente este manual. Más bien, recordemos que el acuerdo ministerial del ministro de Defensa, Jarrín, más bien fue declarado inconstitucional. Era lo que hacía es poner, digamos, actualizar este manual de derecho que había emitido la ministra Espinosa. De manera que yo creo que es necesario que las autoridades que tienen en sus manos, especialmente, vamos a dar el tema de la legislatura, pero especialmente la justicia debe dar los dictámenes que sean necesarios dentro de la ley, ajustados a la ley, que los ecuatorianos nos sintamos realmente garantizados que los jueces, fiscales actúen de acuerdo a la ley. Coronel Molina, se han hecho observaciones, siendo importantes los avances legales. El año pasado la aprobación y puesta en vigencia de la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, este año, a comienzos de año, la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, y la semana anterior el reglamento a la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Se han hecho algunas observaciones señalando que el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal, a propósito de la legítima defensa, dice lo siguiente: existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos: agresión actual e ilegítima, necesidad racional de la defensa, y 3, falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. ¿Habría alguna contradicción en ese sentido? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, lo que sucedió el capitán de puerto de Pozorca, ahora en marzo o abril, ¿no? Que fue emboscado. Inmediatamente, ¿qué tiene que hacer el agredido, no? En este caso militar de la Fuerza Naval, inmediatamente reaccionar y repeler ese ataque. Ahí no puede haber uso progresivo de la fuerza si hay un ataque inminente. Igual sucedió al convoy en las manifestaciones de junio. Recordarás, Miguel, en la Amazonía, hubo un convoy, digamos, de tanqueros. Fue atacado y murió un sargento de Fuerzas Armadas por estos organismos paramilitares de los indígenas amazónicos. De manera que en ese momento está, digamos, en peligro la vida de quienes estaban dando protección y los conductores del convoy. De manera que en ese momento no le queda otra alternativa que revisar, porque y resulta, digamos, hasta chistoso, diría yo, ridículo, de que había que esperar que quien atacaba, ¿no? El terrorista, el delincuente, qué sé yo, ¿no? Había que esperar que dispare para utilizar la fuerza, el militar o policía. Entonces, esa es una aberración, pues, y resulta hasta ridículo. Nosotros hemos visto en los noticieros, por ejemplo, Estados Unidos, el policía militar le dice a un ciudadano que pare, tiene que salir incluso levantado los brazos, porque cualquier maniobra que realmente que el policía crea, como sucede en los Estados Unidos, repito, no, que vaya, digamos, a utilizar una fuerza, alguna cosa, alguna seña, inmediatamente dispara. A eso no hemos llegado ni vamos a llegar, porque nuestros militares y policías están debidamente entrenados justamente para llegar a utilizar las armas ya cuando la situación amerite dentro de las circunstancias. Coronel Molina, hay otro hecho en medio del combate a la delincuencia, al crimen organizado. Si bien se ha reducido por cifras oficiales la tasa de homicidios, de alguna manera sigue siendo alta, por cierto, pero se ha reducido con el control de Fuerzas Armadas, como sucede en Esmeraldas. Sin embargo, sí hay datos que dan cuenta del bajo porcentaje de las sentencias en estos casos, es decir, que no acompaña la justicia ecuatoriana frente a las acciones que cumple la Fuerza
pública. ¿Cómo enfrentar, cómo lograr que sea el Estado en su conjunto, con la colaboración de la justicia ecuatoriana, se pueda llegar a las sentencias condenatorias en el debido proceso y con derecho a la defensa? Bueno, yo creo que aquí la responsabilidad para paliar este gravísimo problema que es del terrorismo, ¿no? La presencia de las bandas criminales, ¿no? El narcotráfico. Esto es, digamos, una responsabilidad del Estado. El Estado somos todos, el Ejecutivo, que permita justamente en base a estas reglamentaciones, el Legislativo con sus leyes oportunas. Pero mire, cuando propuso el presidente una reforma parcial para que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, una reforma parcial a la, como digo, a la ingrata recordada Asamblea, recién hace unos días antes de que sean, digamos, eliminada, recién presentaron para primer debate ese proyecto que presentó el presidente de la República a comienzos del año, o sea, 6 meses para presentar otro mamotreto. De manera que hay una responsabilidad compartida, porque si bien dice, es detenido un delincuente en forma flagrante por la Policía Nacional, y dicen, por una puerta entra en el juzgado y por otra puerta sale, por 1000 argucias. De manera que yo creo que es necesario este momento que todas las autoridades tomemos conciencia y cada uno asumimos nuestras responsabilidades. Pero aprovecho, Miguel, para hacerle acuerdo solamente a digamos, a las autoridades del Estado. Miren, cuando se aprobó la Constitución de 2008 en Montecristi, decía en las disposiciones transitorias, en el plazo máximo de 360 días se aprobarán las siguientes leyes: el Código Penal, Militar y Policial, y el Código de Procedimiento Penal, Militar y Policial. Es decir, el uno establece, digamos, las faltas, los delitos, y el otro procede, digamos, a su juzgamiento. Por ejemplo, eso no hay. Y tenemos un COIP, ¿no? El Código Orgánico Integral Penal, donde es una fanesca de leyes. No hay salas especializadas para juzgar a los militares. Además, no hay jueces especializados. Esto, por ejemplo, ya ha pasado tantos años y es una de las falencias tremendas, porque igual un sargento, y esto vale la pena, el sargento que fue capturado con unos miembros de tropa en una patrullera en Galápagos, recordemos a nuestros amables oyentes, que había escondido un 5 kilos, no sé cuántos, de droga, de lo que habían capturado. Este sargento ya había sido de baja 5 años antes, y que mediante una acción de protección, un juez o una jueza dispuso que sea reintegrado a la fuerza. De manera que, mire, todos estos tipos de cosas yo creo que hay que ir saneando. Tienen que tomar conciencia que la responsabilidad frente a una situación de espanto, de miedo, de terror que vive la población ecuatoriana, porque nadie, como estamos viendo, está libre de una agresión, un asalto o un asesinato. De verdad que debemos asumir la responsabilidad, repito, todos los estamentos del Estado, alcaldes, prefectos, es decir, justicia, Consejo de Participación Ciudadana, es decir, todos los estamentos debemos decir un mea culpa si hemos estado justamente cumpliendo con nuestro deber con el pueblo ecuatoriano a quien nos debemos. En ese sentido, es importante concertar, coordinar. Uno de los escenarios ha sido el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, en donde también están altas autoridades del Estado para contribuir, para empujar, para lograr que haya una oportuna acción de todos. No hay asamblea en este momento, luego de la disolución, para aprobar las leyes, pero también hay la justicia que debe acompañar en este sentido, coronel Molina. Pero justamente, bien que señalas, Miguel,
el COSEP, en este caso, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, es la máxima instancia de la seguridad de un país. Ahí justamente están representados desde el presidente de la República como presidente del COSEP, están el vicepresidente y están los presidentes de las funciones legislativa, está, digamos, está el jefe del Comando Conjunto, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, está el comandante de la Policía, están las máximas autoridades del Estado, de manera que cuando se reúne el COSEP, realmente ahí se discute con, digamos, con la garantía, digamos, de la presencia igual del secretario de Seguridad y también ahora con el asesor de la presidencia en materia de seguridad, en este caso el general Paco Moncayo. De manera que ahí tienen que coordinar acciones. Están ahí sentados en una mesa donde se debe discutir, donde tienen que analizarse, porque en realidad, si no salen ahí buenas cosas, lo que permitan, repito, paliar este problema angustiante, la demanda angustiante del pueblo ecuatoriano, es decir, ¿a dónde acudimos? Tenemos realmente la legislación internacional como la Convención Interamericana contra el Terrorismo, por ejemplo, que es una que estamos, obligados a cumplir, dice, para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Tenemos nuestras propias leyes, el COIP, donde establece, por ejemplo, en el artículo 336, que ya se ha publicado y se conoce, ¿no? Es decir, hay los instrumentos legales y ahora es simplemente que actúen las autoridades en lo que les corresponde a cada uno de ellas, especialmente la justicia. Demandamos que la justicia, los jueces, los fiscales, tengan conciencia y sepan que tienen su responsabilidad en este tipo de acciones que, como repito, es responsabilidad de todos los ecuatorianos. Siendo responsabilidad de todos, pero aquí todas las funciones del Estado tienen que acompañar. Y si no hay una acción oportuna, vemos a diario que continúan este fin de semana los asesinatos, los atentados, las acciones desde el crimen organizado. Es decir, aquí tiene que haber una acción concertada. Pero concertada justamente, que permita aunar esfuerzos, porque una de las autoridades municipales decía que no tiene, digamos, responsabilidad, que es responsabilidad del Estado, y da la impresión, no, que por ignorancia, que no creo, que no sepa, digamos, cuando se habla del Estado, donde son todas las autoridades, todos los 18 millones de ecuatorianos que somos parte del Estado, ¿no? Y además el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial del COD establecía, por ejemplo, que los municipios tienen que tener, digamos, un Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, con la participación, dice, de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados, donde se formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre la prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Es decir, cada uno, y así no hubiese esta disposición, esta ley que estamos obligados a cumplir, decir, señores, este momento estamos pasando por una situación compleja, difícil, y yo tengo esa responsabilidad en mi ciudad, en mi cantón, en mi provincia. Tenemos que poner nosotros todo el esfuerzo necesario para coadyuvar a que ese asunto no llegue a situaciones como sufre México, Colombia. Tenemos que vernos en ese espejo, de manera que yo apelo, porque cada uno tenemos responsabilidades en el barrio, ¿no? Para decir, señores, vamos a tener una organización aquí que permite, que coadyuva a la seguridad, digamos, de ciudadana. Entonces, yo creo que este momento, igual como la responsabilidad, digamos, de los comunicadores sociales, los periodistas, a través justamente de este medio que da espacio para poder expresar nuestro pensamiento, para que la ciudadanía
esté, digamos, informado de las leyes y digamos que realmente está protegido y sienta esa protección y realmente confíe, por ejemplo, en las leyes, pero tienen que demostrar que realmente están obrando justamente para dar protección a la ciudadanía. Por los hechos ocurridos durante los últimos días, ¿cómo enfrentar estos sucesos? Precisamente ayer hubo un ataque en Isla Trinitaria, en Guayaquil, y que ha dejado saldos lamentables. ¿Cómo seguir enfrentando esta tarea tan compleja en este momento que vive el Ecuador? Bueno, yo creo que en la parte, digamos, militar y policial de la fuerza pública, hablemos, no, la fuerza de tarea conjunta está haciendo un gran trabajo en la frontera de Esmeraldas, que es una frontera compleja. Acá igual en Guayaquil hay lugares como Isla Trinitaria, ¿no? El Guasmo, Guasmo Sur, Monte Sinaí, La Prosperina, etcétera, etcétera. Son lugares amagados donde conocemos, es que otra cosa estar en terreno, los escondrijos, los escapes, y también en muchos lugares siente la protección de la población porque son sus parientes, sus amigos, que también medran, ¿no?, de los resultados, digamos, de estas acciones delictivas, ¿no?, del microtráfico especialmente. Pero vemos, y es necesario a nuestra población, que el 86% decirles que esas muertes, que obviamente conmueven al país y cumplen, ¿no?, con una tarea de crear una psicosis colectiva, es decir, nos inhibimos de salir o salimos con temor, de manera que yo creo que es necesario confiar en nuestras fuerzas, pero igual, digamos, el tema de la seguridad cuesta, Miguel. Los colombianos crearon un impuesto para la seguridad nacional, no solamente que recibía apoyo internacional, ¿no?, como el Plan Colombia, y eso también es importante, señalar el tema fronterizo, la responsabilidad que tienen los países fronterizos de Perú y Colombia especialmente, obligar la presencia del Estado, Miguel, y lo mismo, digamos, apelar a las Naciones Unidas, a la OEA, porque igual se creó una secretaría, por ejemplo, contra el terrorismo, porque esa Secretaría Ejecutiva, ¿no?, del Comité Interamericano contra el Terrorismo, da asesoramiento y da apoyo, ¿no?, en la ciberseguridad, en la seguridad marítima, digamos, en la seguridad de contenedores y buques de carga, seguridad de documentos, seguridad de la aviación, etcétera, etcétera, control de las fronteras, y también debemos apelar, digamos, al apoyo internacional. El gobierno ha hecho esfuerzos, ¿no?, para adquirir armamento, equipo, que sabemos que llegaron ya armamento especial desde Israel, equipos que está contratado, digamos, para buques, para vehículos blindados. Se requiere a la Marina, porque mira, los delincuentes tienen un arma poderosísima, que es las ingentes cantidades de dinero. Tienen las famosas GOFARs, o sea, lanchas súper rápidas. Entonces tienen que dotar también a la Fuerza Naval, en este caso, de lanchas especiales, ¿no?, que les permitan justamente cumplir con su deber, pero justamente hay que recordar, ¿no?, a nuestra amable audiencia que es necesario darle la misión a las Fuerzas Armadas y Policía, pero es importante los medios, porque sin los medios es imposible, por más voluntad que tenga la institución militar o policial, pero están cumpliendo, es decir, han cumplido permanentemente en una acción, yo diría, heroica, que debe, digamos, ser aplaudida por nuestra población, pero claro, los recursos son escasos, y claro, frente a una amenaza que tienen todos los recursos para adquirir avionetas, adquirir armamento sofisticado, explosivos, y poder, digamos, contaminar a la institución del Estado, porque también vale decir que al policía militar débil, ¿no?, es sobornado y realmente traiciona a la patria, porque eso sí es traición a la patria, y en ese peligro estamos. Por eso los comandantes en los diferentes niveles deben estar permanentemente
alentando a la tropa, alentando a sus oficiales para que cumplan su deber en forma, digamos, patriótica, es decir, poniendo todo el empeño y claro, también saber que están protegidos porque cuántos policías y militares han caído en el cumplimiento del deber, es decir, que su familia quede protegida porque hijos, padres, esposas, en fin, que queden justamente en orfandad y realmente desprotegidos. La revista de Opinión Democracia agradece la atención al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad, columnista de Diario El Universo. Un gusto y seguiremos hablando de estos temas de seguridad, Alberto. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo cordial. Siempre estaremos en contacto y mis felicitaciones a tu trabajo y al trabajo de este importante medio. Un buen día y mi saludo cordial y mi abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan y nos ven por este medio. Buenos días. Muchas gracias del coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Medardo Leas, y el licenciado Fausto Camacho, ex consejero del Consejo Nacional Electoral y experto en temas electorales. Al menos dos temas en medio del desarrollo del calendario electoral. El uno tiene que ver cómo cambia con el tema de paridad resuelto en el Tribunal Contencioso Electoral, y también otro tema que preocupa, las irregularidades en la elección de consejeros de participación ciudadana cuyo tema está radicado en el Tribunal Contencioso Electoral.